Hoy vamos a empezar a ver la unidad número 4 de la materia, donde tenemos que ver interfaces gráficas con ventanas. Hoy vamos a empezar a ver una de las librerías que nos ofrece Java para programar ventanas, que por suerte no va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados de .NET. La librería esta que vamos a usar es muy similar y la vamos a aprovechar también de una manera muy parecida a lo que hacíamos el año pasado con la librería de WinForms de .NET. Y vamos a ver, vamos a ver bien práctico. Este tema a veces se ve muy teórico, pero lo vamos a ver derecho ya para empezar a practicarlo, pero muy rápidamente. Acá tengo arrancado un NetBeans, ahí les comparto la pantalla. Cuando nosotros queremos hacer, interfaces, interfaces gráficas con ventanas, Java nos ofrece 3 librerías diferentes. Entonces les cuento rapidito, muy rapidito para no hacer muy largo el teórico. Java tiene tres librerías de ventanas. ¿Por qué 3? ¿Sí? ¿Por qué raro? Raro porque uno diría, bueno, tengo un lenguaje con una librería alcanza, como .NET que tiene WinForms, y uno diría, bueno, ya está. Resulta que .NET también tiene al menos 2, sí, .NET tiene 2 librerías para hacer ventanas, nosotros vemos una sola que es WinForms. Java tiene 3 particularmente porque Java tiene una que es la más antigua de todas, que se llama AWT. Es la más antigua. Es la primera librería que ofreció Java para hacer ventanas. Ocurre que como Java, desde su inicio, funciona en muchos sistemas operativos, hacer una librería de ventanas que funcione bien en todos los sistemas operativos hace 30 años atrás, 25 años atrás, era realmente muy complejo. Con el sistema operativo que teníamos hace 25 años atrás, no era nada fácil hacer que estas ventanas funcionen y que se vean iguales en todos los sistemas operativos. Entonces, AWT resultaba ser bastante compleja. No es muy difícil de programar AWT, no es para nada difícil de programar, pero era compleja de fabricar. El Java, cuando fabricó la librería, tuvo que hacer un montón de cosas. No importa, pero una de las principales desventajas que tenía AWT es que las ventanas se veían iguales en todos los sistemas operativos, pero la ventana no respetaba el tema de escritorio del sistema operativo. O sea, uno veía las ventanas dibujadas con un color, unos bordes, unas fuentes, lo que sea, pero los programas Java se veían siempre con otro color, otra fuente, otros bordes, nada que ver. Uno abría el programa y ya se da cuenta, esto está hecho en Java. Y eso también tenía algunas cuestiones de unas pequeñas limitaciones de velocidad. ¿Sí? No los quiero hacer perder mucho tiempo con esto, pero la cosa es que AWT ya no la vamos a usar directamente. La siguiente librería que ofreció Java es una librería que se llama Swing. Swing ya sí funciona seguro en todos los sistemas operativos, sí respeta completamente el tema de escritorio que tengamos en el sistema operativo. Cuando uno abre una ventana programada en Swing, no sabe que está hecha en Java, simplemente abre una ventana del sistema operativo y uno ve los botones configurados como los tenemos, los barras de título, todo, exacto como un programa más del sistema operativo. Swing es bastante más funcional. Java ofrece unas cuantas cosas más. Es muy fácil de programar con Swing, es casi tan fácil de programar como con WinForms. ¿Sí? Tenemos las mismas ideas, ¿sí? De las ventanas, los formularios, los controles, los eventos, todo muy similar. Y ocurre que Swing en realidad tiene muchas clases que heredan de Java, de AWT. ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, en AWT para dibujar un botón tenemos una clase que se llama button. Y es una clase que creamos una instancia y pone un botón en la pantalla. Swing tiene una clase que se llama con otro nombre, pero que hereda con herencia, con extends, de la clase button de AWT. Entonces, aunque usemos Swing, vamos a estar usando unas cuantas cosas de AWT. ¿Sí? Pero para nosotros es la única librería que vamos a usar y listo.
A ver, perdón, muchas clases. Luego, hace ya menos tiempo, se creó una librería más que se llama Java FX. Esta es la más moderna. La tercera librería que existe para hacer esto se llama JavaFX. Esta es la más moderna. Está mucho mejor que Swing. Sí, realmente está mucho mejor que Swing. Permite hacer cosas mucho más raras. Permite hacer animaciones 3D, un montón de cosas. El tema es que nunca llegó a aprender en la comunidad. Normalmente no se la enseña, normalmente no se la usa. Así que no vamos a perder tiempo viéndola. Está realmente muy buena, pero y deja hacer cosas, pantallas mucho más lindas y mucho más elaboradas, pero como que tiene una forma de programar un poco diferente, no es la misma lógica que tendríamos con Swing, así que no nos serviría para aprovecharla nosotros. Por otro lado, como normalmente no se la usa mucho, las versiones nuevas de Java, bueno, acá pues ya no está más en Java, desde la versión 13 de Java ya la sacaron. Si queremos usarla tenemos que bajarla aparte, así que no se le va a usar. Los que tengan algunos años en esto, se acordarán de Flash. A ver, ¿se acuerdan de los jueguitos en Flash? Ya no se hagan los pichones. Tienen que haber jugado al menos en la secundaria con los jueguitos de Flash en el navegador. Bueno, Flash no se usa más. Flash, claro, no había nacido. Sí, ya sé que muchos no habían nacido, es cierto. Pero algunos otros capaz que sí. El tema es que, bueno, Flash no se usa más, sí, por cuestiones de seguridad, y porque vinieron alternativas mejores, sí, en cierto modo mejores. JavaFX quería competir con Flash. ¿Sí? JavaFX sirve o servía para hacer programas de ventanas, pero también para hacer interfaces que puedan correr en un browser como hacía Flash. ¿Sí? JavaFX quería competirle a Flash. Al desaparecer Flash, la idea de tener programas que corran en un browser como lo que hacía Flash también dejó de ser interesante y ya nadie se interesó en programar ese tipo de aplicaciones. Por eso JavaFX también medio que dejó de usarse. Entonces, insisto, es una muy buena librería, pero bueno, al irse Flash, como que también se fue toda la idea de ese tipo de cosas. .NET también tenía un competidor de Flash que también desapareció, ¿sí? Se llama Silverlight, y también nunca llegó a ponerse de moda y ya no corre más. Ya funciona, si queremos programar, la librería existe, pero ya nadie la usa. Entonces nosotros vamos a usar esta librería. Esta es la que vamos a usar nosotros. Y les voy a mostrar, ya de entrada les voy a mostrar un programita, cómo se hace, van a ver que es súper fácil de usar. A ver. Acá tengo el NetBeans abierto. Voy a crear un proyectito nuevo de tipo Java Application. Todavía seguimos haciendo Java Application, no hay nada que hacer. No se acordarán, pero en Visual Studio teníamos para elegir programa de tipo consola, programa de tipo WinForms. Acá siguen siendo todo lo mismo, todo Java Application, con un main sin ningún tipo de modificación. Acá le voy a poner, no sé, ventana 1. Bueno, ¿qué hay acá? Un main común con un main común con nada, ¿no? O sea, acá podría ser scanner, console, write-line, como hacemos siempre en toda la primera mitad, lo que hiciéramos. O sea, es un programa común y corriente, con un main donde puedo empezar a declarar variables y listo. Uno acá podría decir J option paint.
Y miren lo que ocurre. Esta clase, esta JOptionPaint es una clase. Esta clase está en un paquete que se llama javax.swing. ¿Sí? El paquete swing, que es el que contiene todas las clases de esta librería, está en esta ubicación. JOptionPaint tiene un montón de métodos. Uno de ellos se llama así, showMessageDialog. ¿Sí? showMessageDialog, ven, recibe un null, ahí recibe un objeto que no nos interesa todavía, así que le paso null. Le tengo que pasar null porque el parámetro me lo exige, ¿no? Pero no importa, null. Y luego un texto, una cadena. Y voy a ejecutar esto. Y ahí está. Sí, se me había ido al otro monitor. Pero ahí está. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hacía esto en .NET? ¿Se acuerdan de alguna instrucción de C# que nos permita hacer eso? MessageBox, exactamente. Exactamente. En .NET, ¿cómo es esto? Hay una clase en C# que hay una clase que se llama MessageBox y que tiene un método llamado show. ¿Sí? Y es la misma lógica. Este método tiene unas cuantas sobrecargas. Si nosotros acá podríamos tener un texto para el título. Bueno, me faltó acá. Y ahí está nuestra ventana. Ahora el primer texto, ven, el primer string es para configurar para el texto del contenido y acá para la barra de título. Y como le dije que es un mensaje de información, nos pone un icono con una I. En este caso, bueno, no estoy en Windows, por eso le pone así media violetita el botoncito de la I, el icono de la I, pero en el sistema operativo en que lo corren va a correr el mensaje con el botón rojo con la I o el azul, o en el caso de Windows va a ser una I azul. Si yo acá le cambio este valor, le digo, por ejemplo, error, ya la ventana se configura con el mensaje del error, ¿sí? Con una X, en el caso de Windows, una X redondita, pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Después, bueno, Show Messages tiene un montón de opciones, tiene, por ejemplo, podemos cambiarle los botones. Tenemos otras variantes, por ejemplo, tenemos Show a ver, confirm, diálogo.
Ah. Entonces ahora me pone dos botones para responder sí y no. Y según lo que toque el usuario, sí o no, acá podemos hacer un if para ver si nos respondió que sí o que no. Es decir, este método, el confirm, devuelve el valor de si tocó el sí o tocó el no, entonces podríamos con eso hacer un if y ver qué eligió. Ahí tenemos un montón de opciones, ¿no? para cambiar los botones, ok, cancel, etcétera, que son sí, no y cancel. O podríamos tener incluso un vector, ¿sí? Si no, cancelar o lo que fuera. O tendríamos la posibilidad incluso de pasarle un vector con todas las opciones, cosa que nos ponga un montón de parámetros. El null, este null es así. Este null es para hacer, no sé si se acordarán en .NET lo que son los cuadros de diálogo modales. Es decir, que si tengo una ventana, y esta ventana, una ventana principal, me abre el message box, con esto le diríamos quién es la ventana que lo abrió. ¿Sí? Para que el message box quede modal, por lo tanto quede interrumpiendo la ventana de atrás y que la ventana de atrás no reciba más eventos. Entonces, bueno, acá tendríamos para hacer un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, acá ven que construí un vector de strings y con esto ya puedo cambiar la botonera de la ventana. Entonces después cuando seleccionemos una u otra, nos va a devolver cuál de todas es la que marcó. ¿Sí? Si bien obviamente no les estoy explicando todas estas opciones, pero ven que, y esto lo quiero remarcar, es una línea y ya con esa línea ya podría estar haciendo un menú de opciones, por ejemplo. Incluso, y ya termino con esto, tenemos un método que se llama show input dialog. Y nos pone una ventanita donde podemos ir cargando, donde el usuario puede cargar opciones. Lo que el usuario escriba, cuando haga clic en OK, se va a devolver para que asignemos una variable. Por lo tanto, esto lo podríamos usar tranquilamente como un reemplazo del escáner. Miren cómo se podría usar esto.
¿sí? Para que el usuario cargue ahí cargue en esa ventanita y lo que cargue se asigna a una variable. Si tuviéramos que guardar una variable tipo entera o de float o lo que fuera, convertimos, ¿se acuerdan en .NET el objeto convert que nos convertía de strings a otros tipos de datos? Bueno, acá teníamos algún método parecido y ya podríamos estar programando sin mayor problema. Todo lo que hemos hecho antes en la materia lo podríamos estar haciendo con esto y de verdad, sin mayor problema, vamos a hacer usar este objeto JOptionPaint. Y con esto resolveríamos todo lo que venimos haciendo en la materia. Pero obviamente acá no estoy dibujando ventanas. No estoy diciendo, che, quiero una ventana con un control acá, una etiqueta, un cuadro de texto, un botón, varios botones, lo que fuera. Acá no. Simplemente estoy mostrando mensajitos que se abren y se cierran como el mensajes.net y nada más. Con esta librería Swing, crear objetos gráficos de esta manera resulta ser muy, muy fácil. Nosotros que ya sabemos mucho de objetos, lograr abrir una ventana con esto no sería realmente muy simple. Sabiendo objetos, Java, para los programadores que sabemos objetos, Swing nos ofrece un conjunto de clases que podemos simplemente instanciar y hacerlas visibles. Nada más que eso. ¿Cómo es esto? Te dirán, ¿me está charlando? No, no estoy charlando. Tenemos una clase que representa una ventana. ¿Sí? Esa clase se llama JFrame. Cada instancia de esta clase JFrame va a ser una ventana. ¿Sí? Por lo tanto, si quiero una ventana en .NET, lo único que tengo que hacer es instanciarla con new. New JFrame. ¿Sí? Me da error que no la estoy importando. Agrego el import. Y eso solo ya me permitiría crear una ventana. Para que se vea en la pantalla, lo tengo que hacer visible. Esto será con ventana.set visible true. Set visible true, ¿a qué nos hace acordar eso? Resulta que ventana es una clase, tiene un atributo que se llama visible, visible en inglés se escribe igual. Y ese atributo tiene un método set y un método get, como los mismos métodos get y set que programamos para nuestra clase alumno, persona, venta, etc. Nosotros con hacerla visible en la ventana ya se va a empezar a ver. Miren lo que pasa cuando ejecuto acá. A ver, lo perdí. Ahí está la ventanita. Está chiquitita. ¿Sí? ¿Por qué está tan chiquita? Porque no le di tamaño. Como no le di tamaño, tiene tamaño 00, la dibuja lo más chiquitito que el sistema operativo le permita. Es más, si ustedes lo ejecutan esto en Windows, directamente se ve apenas una rayita que casi ni se puede agarrar con el mouse. Sin embargo, ahí está la ventana. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto fue programar una ventana en Java? 2 líneas. Y realmente esa ventana funciona, es más. Fíjense que si maximizo, minimizo, sigue andándolo más bien. La cierro, se cierra. Entonces, para que esta ventana funcione y tenga algo de sentido, ¿qué habrá que hacerle? Bueno, asignarle algunas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, le voy a asignar tamaño. Le voy a poner, no sé, 300 de ancho y 200 de alto. Ejecuto. Y ya arrancó la ventana completamente configurada con el tamaño que le puse. El texto que le puse en la barra de título y la ventana. Y el tamaño. Y si yo quisiera agregarle alguna cosa, por ejemplo, decir, bueno, quiero un control. Uno acá diría, bueno, fantástico, ahí está la ventana, muy linda. Podríamos cambiarle el color de fondo, tamaños, bordes, decir que se puede maximizar o que no, lo que queramos. Todo asignando con los métodos set de las propiedades. Uno diría, bueno, quiero meter entre la ventana un botón. La librería nos ofrece una clase que se llama JButton. Y acá pasa lo mismo. Es una clase que yo puedo instanciar las veces que quiera. Botón 1 igual a new
button, no sé, aceptarlo voy a poner al botón. Y para poder hacer que este botón pertenezca a la ventana, lo tengo que agregar. Tengo que decir, quiero que esta ventana agregue ese botón a su superficie. Porque si no el botón estaría instanciado, pero suelto, ¿sí? Esto lo que hace es meter el botón adentro de la ventana. Cuando ejecute esto, miren lo que va a pasar. Ahí tengo la ventana con un botón. El botón aceptar, fíjense que funciona, le hago clic, dibuja la animación de que efectivamente se recibió el clic. Y como en la ventana no hay ningún otro control, solamente agregué el botón se agarra toda la superficie de la ventana. Fíjense que no tuvimos que configurarle ni posición, ni decirle ponémelo de tal tamaño, en tal ubicación, tal margen, nada. ¿Sí? Automáticamente eligió, de alguna manera, ubicarse en la ventana. Como el único control, bueno, se ocupa toda la ventana, queda un botonazo gigante, pero si empezamos a agregar más controles, entre ellos se van a repartir, con una lógica, se van a repartir la superficie de la ventana. Por lo tanto, nosotros vemos esto y claramente empezamos a decir, bueno, a ver, yo sé objetos, sé lo que es una clase, sé lo que es crear una instancia, asignar propiedades con los métodos set, todo eso lo sabemos. Entonces, crear ventanas con esta librería no requeriría más que andar haciendo este código. Y después, de alguna manera, conectar los eventos. De alguna manera poder decir, a ver, vos botón 1, quiero que cuando te hagan clic ocurra tal cosa. ¿Sí? Poner el manejador de eventos. ¿Se acuerdan en .NET? Los manejadores de eventos eran esos métodos que se llamaban, no sé, botón 1, guión bajo, clic, y ahí le metemos el código que debe ejecutarse cuando le hagan clic al botón. Bueno, acá también hay que hacer eso, obviamente. De alguna forma nosotros tenemos que poder decir, cuando le hagan clic al botón 1, que se ejecute tal porción de código. ¿Sí? Que es lo que se llama, exacto, Pedro, lo que se llama un manejador de eventos, un event handler. Pero ven que nosotros que ya sabemos objetos, ya sabemos lo que es un objeto, no nos costaría nada decir, bueno, tengo que hacer un new, tengo que llamar al método set para modificar la propiedad y una vez que le hago set visible se aparece la ventana y empieza a funcionar. Y realmente es así. El asunto es que si bien podemos tranquilamente programar ventanas con Java con esta lógica, y funcionaría muy bien y sin ningún problema, requeriría mucho código. Ustedes imagínense que para dibujar el botón, este botón, si decimos, bueno, no me gusta que se ocupe toda la ventana, necesito que tenga cierto tamaño, cierta ubicación. Y tengo que Diego, configurarle el manejador de eventos. Y quiero que tenga compartir un color de pantalla. fondo distinto, un borde, lo que sea. Cada una de estas cosas que digo que quiero configurar serían líneas de código que hay que ir agregando. Si además digo, bueno, en mi ventana tengo que poner 4 o 5 botones, 10 etiquetas, otros 10 cuadros de texto, y cada uno de esos 10, 20, 30 controles que pongo en la ventana requieren declararlo, hacerle new, hacerle el set size que ven por ahí, y ubicarlos en algún lado, y ubicarlos con coordenadas, es decir, este va en este píxel, este otro va en tal otro píxel, etc. Es algo que es fácil, lo podríamos aprender y saber sin ningún inconveniente, pero es muchísimo trabajo. Imagínense que si yo quiero tener una ventana que tenga, no sé, acá un cuadro de texto, acá otro, tendría que andar calculando con una regla que mida píxeles a ver en qué lugar pongo cada una de las cosas. Entonces, Profe, no se ve la pantalla me olvidé, está bien, igual no estaba mostrando nada. de una. Gracias. Entonces, si bien es algo que es factible, lo podríamos hacer sin ningún inconveniente, requeriría
docenas de líneas de códigos, pero de verdad no, docenas me quedo corto, cientos de líneas de código solo para poder que se vea la ventana, solo para poder configurarla con, bueno, cómo quiero que se vea cada cosa, con qué controles, con qué tamaños, con qué colores, con qué tipo de fuente, ¿sí? Sería una barbaridad de líneas de código dibujarla. Lógicamente, vamos a necesitar un diseñador como el que teníamos en Visual Studio, un diseñador donde yo pueda dibujar la ventana arrastrando los controles, a donde yo los quiero ver, y poniéndole el nombre, y solo programando los manejadores de evento. Swing nos ofrece, NetBeans nos ofrece un diseñador de ventanas, que van a ver que es muy parecido a lo que ya estamos acostumbrados de .NET. Para poder crear una ventana con el diseñador, la lógica va a cambiar un poquito. Vamos a ver cómo es que se la crea. Tenemos que hacer clic derecho en el paquete, New, de acá normalmente hacíamos New Java Class, y tenemos más abajo una opción que dice JFrameForm. Y tenemos otra más abajo que dice JPanelForm. Las dos sirven para dibujar formularios. La que nosotros vamos a usar en esta materia es la que se llama JFrameForm. Si accidentalmente ustedes crean una ventana con JPanel, la van a tener que borrar y programarla de vuelta. Y no hay mucha opción de copiar y pegar mucho código, van a retirar un montón. Entonces tengan mucho cuidado entonces de siempre elegir JFrame. Queremos hacer una ventana de la clase JFrame. Le voy a llamar a esta ventana 2. Ventana 2. A ver, ahí tenemos la ventana dibujada. Se ve medio raro esto todavía. Sin embargo, vean lo que ocurre acá. Este cuadrado gris que tenemos acá, el diseñador. El diseñador donde nosotros vamos a dibujar la ventana. No tiene barra de título. ¿Sí? Esto es lo que parece medio raro, pero no tiene ahí la barra de título con el botón maximizar, minimizar, como estamos acostumbrados a Visual Studio. Pero lo único que cambia. A la derecha tenemos la lista de todos los controles que podemos ir agregando. Acá vamos a ver todos los distintos tipos de controles. Hay unos cuantos. Ven, acá están los de AWT, si queremos usar los controles viejos de la librería vieja, los podríamos mezclar. No lo vamos a hacer, pero existe la posibilidad. Y hasta podríamos bajar de internet otros controles y agregarlos a esta paleta. Y acá elegimos todos el control que queramos ir arrastrando la ventana. Por ejemplo, quiero un botón. Bueno, busco un botón, lo arrastro y lo tiro ahí. Y ahí ya tengo un botón completamente agregado a la ventana, correctamente agregado a la ventana. Quiero un cuadro de texto. Una etiqueta, un cuadro de texto. Y ahí ya están dibujados. El diseñador este nos va a ayudar mucho con alinear. Fíjense cuando lo muevo que dibuja unas barritas. Todas esas barritas son margencitos que nos indican cómo alinearlas, ¿sí? Entonces, si quiero que queden alineados, medio que automáticamente nos los va pegando, nos los va acoplando para que queden alineaditos. Entonces nos ayuda muchísimo este diseñador. Una vez que nosotros tenemos ya la ventana más o menos diseñada, llegan a ver acá hay un icono con un ojo. Este icono con este ojo nos permite ver la ventana sin ejecutarla. A ver, si achico. ¿Ven? Ahí tengo la ventana ahí tengo la ventana con lo que acabo de diseñar. Y no estoy ejecutando ningún programa todavía, simplemente me hace una vista previa de la ventana, antes de poner, no, obviamente no hacen nada, ¿sí? Esto, si bien puedo escribir ahí, no van a hacer nada, pero ya tengo la ventana para verla realmente cómo va a funcionar cuando realmente haga un programa. Si nosotros, perdón, si nosotros queremos una ventana un poquito más elaborada, claramente vamos a necesitar agregar un montón de controles, y esos montón de controles, de alguna forma los tenemos que ir acomodando, tenemos que irlos, fíjense, cuando yo empiece a
empiece a agregar muchos, se van a empezar a desalinear, va a ser un lío bárbaro. Bueno, lo conocen de todo lo que han renegado el año pasado. Nosotros tenemos acá en esta botonera bastante fácil la posibilidad de ir mejorándola la ventana. Por ejemplo, si yo agarro estos 3 cuadros de texto, a ver, tengo habilitados ahora los botones de alinear, entonces pongo, no sé, alinear a la derecha, a la izquierda, separar, igualar el tamaño, bueno, en este caso justo los puse igualitos, me parece. Ah, no, es otra cosa eso. No, voy a romper algo ahí. Podemos, a ver, organizarlo rápidamente y esto nos va a ayudar mucho a que la ventana quede más o menos prolija sin renegar demasiado. Entonces supongamos que ahí tengo la ventanita con los 3 campitos que quiero cargar, los 3 datos que quiero cargar. Cuando nosotros empezamos a agregar los controles a la ventana, resulta que tenemos que en algún momento vamos a querer programar. Si yo, por ejemplo, hago esto para que me cargue 3 datos, en algún punto voy a querer que el botón haga algo, agarre los datos de la ventana, los saque de los cuadros de texto lo que el usuario haya cargado. Para poder empezar a programar esto, vamos a necesitar siempre que los controles, casi todos los controles, tengan un identificador adecuado, que tengan un nombre. Porque yo empiezo a agregar los controles, miren cómo se llama. JTextField 1, JTextField 2, JTextField 3. Obviamente no le vamos a dejar ese nombre a los controles. También nos ocurre que, obviamente, lo estamos viendo, nos pone un texto que claramente no es el que nos va a gustar. Entonces nosotros siempre, cuando arrastremos los controles a la ventana, tenemos que recordar 2 cosas. Cambiar el nombre, que va a ser imprescindible para poder programar, y normalmente cambiar el texto, ¿sí? Porque el texto que nos pone, claramente, no le vamos a dejar al usuario el cartelón así que dice JButton1, que vamos a poner ahí el texto que nos guste, agregar, guardar, o lo que fuera. Nosotros, luego de agregar los controles, siempre vamos a tener que hacer esto. Clic derecho en el control, y tenemos estas 2 opciones que aparecen primero, que vamos a ir siempre ahí. Primero, Change Variable Name. Este es el que nos permite asignar el nombre del control. Clic acá, y ahí en Rename vamos a poder indicar el nuevo nombre. ¿Qué nombres le vamos a poner a los controles acá? Vamos a seguir la misma lógica que hacíamos con .NET. Por ejemplo, y que se siguen todos los lenguajes, ¿sí? Cuadro de texto, bueno, le voy a poner TXT. TXT y el nombre, supongamos que quiero guardar, no sé, qué es eso, no sé, apellido, o lo que querramos guardar. Y así con cada uno de los controles. Clic derecho acá, Change Variable Name, siempre Change Variable Name. No le hacen esto, baja puntos en el parcial, baja puntos en el final, baja puntos en la vida, cuando quieran trabajar. Siempre baja puntos esto. Entonces siempre nombre adecuado acá. TXT, no sé, edad, lo que fuera que vayamos a cargar. Ahora ya con Martín van a hacer un ejercicio que tenga sentido, acá no estoy haciendo nada. El botón. Change Variable Name. ¿Qué nombre le podemos poner al botón? Y le podemos poner botón, no sé, agregar. Suponiendo que esto sea para agregar alguna cosa, para cargar algo. Pero siempre tenemos que ir por este lado a cambiarlo. Los textos obviamente tampoco nos gustan, entonces Edit Text. Y ahí elegimos. Agregar, por ejemplo. TextField 1, a este no sé, lo vamos a dejar en blanco para que no quede. Lo dejamos en blanco y le damos tamaño. Ahí está. Y ahí está. Y esto es label también. Edit text, y ahí le ponemos lo que fuera. No sé, ¿qué había puesto yo? Apellido. Edad o lo que fuera. Obviamente hay un montón de configuraciones que nos gustaría poder cambiar acá. Podríamos querer cambiar
qué sé yo, el color de fondo, el tipo de letra, en este caso el tamaño, hay un montón de cosas que podríamos querer cambiar. Y hay otros controles que pueden tener muchas más cosas para configurar a medida que los vayamos agregando. Para todo ese tipo de cosas tenemos, y esto sí no les va a resultar para nada raro, una lista de propiedades. Igual que la que muestra, esta sí, igual que la que muestra Visual Studio, donde nosotros podemos elegir configurar todas las cosas que nos ofrezca el control. ¿Qué son, ahora que sabemos más de objetos, qué es esta lista de cosas que aparece acá? La lista de atributos que tiene la clase. Yo acá elijo un objeto de tipo JTextField, que es una clase. Estos son todos los atributos que tiene esa clase. Y por cada uno de estos que vamos viendo acá, tenemos método set, método get. Entonces, cuando nosotros modifiquemos algo que está acá, no sé, le voy a cambiar color de fondo. ¿Sí? Le voy a elegir, no sé, un amarillito así. O sea, ahora el control tiene un color de fondo amarillo. ¿Qué ocurre con esto en realidad? Y que en algún lado del código se está ejecutando set background, indicándose qué color tenemos. Todo lo que nosotros estamos dibujando acá, en realidad, el NetBeans, sin mostrarnos a nosotros, está escribiendo código donde crea las instancias de los cuadros de texto, donde los ubica en la pantalla, donde le cambia el texto. Lo mismo que tendríamos que haber hecho nosotros a mano, pero obviamente sin tener que escribir. Ahora les muestro el código, van a ver que es código bastante largo, y que el diseñador obviamente nos ayuda a no tener que escribirlo, porque es mucho trabajo. En .NET pasa lo mismo. En .NET pasa exactamente lo mismo. Solo que tampoco lo vemos en el código. Si ustedes recuerdan, o si abren algún proyecto del año pasado, de los que programaron el año pasado, van a ver que cada ventana tiene una clase de extensión CS. Pero también aparece un archivo al lado, que nunca lo abrimos, nunca le metemos mano nosotros, que .NET llama .designer.cs. Y lo que hay en ese designer es el código que dibuja la ventana. En el caso de NetBeans, ese mismo código, en vez de ponerlo en otro archivo, lo mete todo junto en un método oculto. Vamos a ver el código de esta ventana. Vemos acá que esta ventana es una clase que hereda de JFrame. Por lo tanto, cuando hacemos ventanas con el diseñador, estamos creando derivadas de JFrame. No nos afecta en nada, pero es interesante ver cómo es que plantea NetBeans esta creación de las ventanas. La ventana tiene un constructor, en ese constructor tendríamos tiempo de ejecutar algo, cosa de que cuando la ventana abra ya ese código se haya ejecutado. Recuerden en .NET la función formLoad. ¿Sí? El formLoad de .NET es más o menos parecido a este constructor. No es exactamente lo mismo, pero ahí vamos a meter el código que pondríamos para inicializar la ventana antes de que se la vea. Y entre todo ello, ven que acá tengo algo que dice Generated Code. Ahí adentro está oculto para que no lo veamos porque es muy largo al vicio. Perdón, es muy largo, es al vicio que lo veamos nosotros. Si abrimos ahí, vamos a ver, bueno, muchísimo código que no nos vamos a poner a leer, que es larguísimo, pero lo que hace esto, miren lo que es. A cada uno de los controles que yo fui creando le va haciendo new. ¿Sí? Botón agregar es un new button. Botón TXT apellido es un nuevo JTextField. El TextField ya se van dando cuenta, es como el textbox de .NET. Entonces, cada vez que nosotros vamos dibujando algo en la ventana, se van escribiendo estas líneas de código. ¿Se acuerdan que en un momento al apellido le puse un color de fondo? Y bueno, se tradujo eso en una instrucción set background. Que acá pone, bueno, el color, el amarillito que yo había elegido. Nosotros normalmente este código no nos va a interesar verlo, normalmente no nos afecta, e incluso NetBeans, para que no nos mandemos ninguna macana, lo pone directamente de solo lectura, no puedo escribir nada acá. Ven que está grisadito, está de color gris, el fondo gris, cosa que sepamos que ahí no podemos modificar el código. Queremos modificar algo ahí desde el diseñador.
Entonces, hasta ahora, todo lo que le estoy mostrando es, excepto algunas mínimas diferencias, lo mismo que habríamos hecho con Visual Studio y una ventana de WinForms. Creo la ventana, le arrastro los controles, le pongo nombre a los controles y le asigno las propiedades. No hay absolutamente ninguna diferencia, más allá de que, bueno, no sé, Visual Studio creo que pone esta barrita, la pone a la izquierda, pero no hay mayores dificultades para que ya nos larguemos a dibujar ventanas. ¿Qué es lo que nos va a faltar acá? Los eventos. Es decir, bueno, yo quiero hacer que cuando el usuario haga clic en el botón agregar, pase algo. Muestre un cartel, valide lo que cargó, obtenga los datos que cargó en los controles, lo que fuera. Algo vamos a tener que hacer en ese caso. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto con WinForms? O sea, con Visual Studio, en realidad, cómo creábamos un manejador de evento. A ver, pongan en el chat a ver si se acuerdan. Doble clic, exacto. ¿Sí? Doble clic en el botón. Bueno, con NetBeans pasa lo mismo. Doble clic acá. Y nos aparece un método que miren cómo se llama. Es medio raro todavía el nombre. Dice botón agregar, action performed. Action performed. ¿Sí? ¿Cómo traduciríamos ese nombre? En castellano diríamos acción realizada, ¿sí? Como que se realizó la acción, no dice clic, como esperaríamos, porque este manejador de eventos, ¿para qué lo querríamos? Y para que cuando le hagan clic a ese botón, ejecute algo. ¿Saben por qué se llama Action Performed? La cosa es que se nos creó este método. Ven que es un método, ¿sí? Private, void, nombre, parámetros. Dentro de este código nosotros podemos programar lo que tengamos ganas y eso se va a ejecutar cuando le hagan clic al botón. Supongamos que, bueno, acá, no sé, voy a mostrar un cartel como para ver algo, ¿no? Option pane, punto, show message dialog, clic en el botón, ¿sí? Algún mensaje. Entonces, cuando la ventana se ejecute realmente y el usuario le haga clic al botón, se va a ejecutar esta porción de código. Acá podríamos hacer lo que tengamos ganas. Para poder ejecutar esto, necesitamos un main, necesitamos algún programa, ¿sí? No nos salvamos acá de tener un método main que de alguna manera abra las ventanas. Tenemos dos opciones acá. Una de las opciones es agarrar un programa, agarrar un main común, y que este main muestre la ventana que acabamos de programar. La ventana que programamos recién hereda de JFrame. Si la hereda, tiene todos sus métodos, entre ellos el método setVisible. Entonces, poder hacer que esta ventana se vea, resulta simplemente hacer esto. Voy a crear una instancia de mi ventana 2, se ve corta, igual a new ventana 2. Es más, heredamos el constructor también, por lo tanto acá podríamos título de esta nueva ventana. Y también heredé el método setVisible. Se está quejando de algo, de que no lo tengo heredado el... Sí, lo tengo heredado. A ver. No lo tengo. Ejecuto. Y ahí se abre la ventana. Dibujada exactamente como la había dibujado en el diseñador. Clic en agregar. Y ahí me aparece el mensaje de texto con el texto que yo puse ahí. O sea que ya estoy pudiendo también manejar el evento clic del botón.
Normalmente, ¿qué haríamos en este caso? Y obtendríamos lo que cargó en estos cuadros de texto, con eso haríamos un objeto, o guardaríamos en variables esos strings, y de ahí los procesaríamos. Ya tengo la ventana dibujada y ya estamos en condiciones de empezar a programarla. ¿Sí? 20 minutos. Y ya tenemos la ventana hecha y ya podemos empezar a dibujarla, a configurar como querramos. Ven que acá le podemos cambiar, no sé. Quiero que ahora tenga un texto más grande. Listo, ahí ya tengo el botón con una letra más grande. No es nada, nada, nada más difícil que esto. ¿Por qué se llama el evento que programé recién? ¿Por qué se llama Action Performed y no Click? Resulta que todos los controles, o casi todos los controles, tienen un evento que se considera el evento principal. ¿Por qué el evento principal? Nosotros acá podríamos a este botón manipularle distintos tipos de eventos. Acuérdense, con Visual Studio también, con .NET también podríamos decir, bueno, quiero hacer algo cuando le hagan clic, pero quiero hacer algo diferente cuando le hagan, no sé, doble clic. O algo distinto cuando el mouse pase por encima del botón. ¿Sí? Sin hacerle clic. Cuando yo cruzo con el mouse, que pase algo. No sé, que hace una animación. O quiero, no sé, cuando el usuario toque una tecla. ¿Qué es eso? Si estoy en un cuadro de texto, quiero ver cuando el usuario toca cada tecla para ver si la tecla es válida o no. Lo que queramos. Cualquier evento. Hay muchos tipos de eventos que podemos querer manipular. Cualquiera de ellos podemos agregarle un manipulador, un handler. ¿Cómo se hace esto con este diseñador? Si hacemos clic derecho en el control, tenemos este submenú Events. Y ahí nos aparecen toda la lista de eventos que podemos querer manipular, o que podríamos manipular. Por ejemplo, o sea, ahí tengo los de key. Bueno, cuando le presiono una tecla, cuando apriete una tecla antes de soltarla, y un evento para cuando suelte la tecla, todo eso lo podríamos manejar. Si quisiéramos programar un jueguito, por ejemplo, sería necesario saber cuándo aprieta una tecla y cuándo la suelta. O, no sé, mouse. Tenemos un evento para cuando le hace clic con el mouse, un evento para cuando con el puntero cruza y entra a la superficie, otro cuando sale. Nos podrían servir para un montón de cosas esto. Es raro que lo tengamos que manipular, pero existen y lo podemos manejar. Ahora, fíjense que tenemos un método que se llama mouseClicked, que sería equivalente al click de .NET. Sin embargo, lo que plantea la librería esta Swing es que cada clase de control tiene un evento que es el más habitual, ¿sí? El que es el más normal. A ver, curioso. Si yo pongo un botón en la ventana, ¿para qué lo pongo al botón? Y para que vayan y hagan clic, para que vayan y lo aprieten. Rara vez me va a interesar ver que, no sé, estando en el botón agregar, tocó una letra, no sé, T. Ah, bueno, entonces si me toca la T arriba del botón pasa otra cosa. No, es muy raro que nosotros querramos programar algo de eso. Si yo pongo un cuadro de texto, ¿para qué lo pongo el cuadro de texto en la ventana? Para que el usuario vaya y escriba. Entonces, el evento principal o el evento más habitual del cuadro de texto es que le cambien, que le escriban una tecla, que escriban una letra, perdón. En el caso, no sé, del control checkbox, ¿para qué pongo el checkbox? Para que marque que sí o que no. Entonces, ¿cuál va a ser el evento principal del checkbox? Y que le vayan y poner la marca. Vayan y marcar o desmarcar el check. Entonces, a ese evento principal que tienen los controles le llama Action Performed. ¿Sí? Por lo tanto, para casi todos los controles que pongamos acá, el único evento que nos va a querer interesar manejar es el evento Action Performed. Y cuando le hacemos clic, nos crea un evento para esa acción Action Performed. Si queremos manipular otro evento, lo hacemos tranquilamente, pero normalmente no va a ser el caso. Finalmente, algo que tenemos que tener en cuenta. Yo ahí le hice un evento al checkbox. Puede haber sido por error, que yo le quise hacer un clic, le hice doble y se me creó el evento. ¿Se acuerdan que con Visual Studio, si nos pasaba esto, no podíamos borrar el evento así nomás? Si lo borrábamos, después no compilaba.
Acá pasa lo mismo. Si no puedo borrar. Es más, NetBeans directamente me impide borrar. No puedo borrar el manejador de eventos desde ahí. ¿Cómo hacíamos esto con Visual Studio? Acá en la vista de propiedades, en la tablita de propiedades, hay una solapa Events. Y en el caso de Visual Studio teníamos que hacer clic derecho en el evento que había que borrar y tenía una opción llamada Reset. Acá se llama, acá no la tenemos directamente, entonces tenemos que venir acá y borrarlo. Y a partir de ahí ya se borró el evento. Sí, si voy al código, ya el manejador, el método manejador del evento ya se fue. Con esto ya podríamos hacer casi lo que queramos. Fíjense que tenemos está bueno la pregunta. ¿Cómo enumerar la tabulación? ¿Cómo era? Change order. No, no era así, no me acuerdo cómo es. Creo que Martina, ¿te acordás? Creo que era con No, el. el tab index que tenía el otro, que tenía el C Sí, Sharp, el tab order, no, no me acuerdo. no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo. Debe estar en las propiedades. Sí, debería estar. Bueno, no me acuerdo. Ahora cuando lo probemos lo practicamos. No me acuerdo cómo era. Creo que este orden afecta directamente. Este orden creo que sí afecta. Lo probemos. ¿Sí? Ven que el botón quedó al final, entonces se muestra, el tab pasa por los cuadros de texto y después salta el botón. Yo creo que el orden, por ejemplo, si pongo el botón abajo de todo, no me acuerdo cómo era. Bueno, después lo averiguamos. La verdad que no me acuerdo para nada. Después lo averiguamos. Fíjate, Focus Cycle Root es un Sí, tick que está en. Ahí sí. está arriba. Eh, ¿Sí? Ese va a ser el primer elemento. Ah, a ver. Se lo voy a poner al Y TXT tenés que ir apellido. haciendo por cada uno. Ah, sí. ¿Y después? Bueno, después lo averiguamos. Después lo buscamos. Ya se corta el Zoom. No tenés que chequearlo para los otros, al Focus Cycle Root. Sí, ¿y después? ¿Y el orden? Next Focus el Component. Es medio un lío eso. ¡Ah! A ver, sí, ya entendí. Por ejemplo, desde el cuadro de texto 3 quiero saltar al checkbox. Y del checkbox quiero que salte al botón. A ver. No me doble. Igual capaz que estás, Ah, porque sí, estás sí. en un preview. Sí, eso sí funcionó. Lo de que decimos del next sí funcionó. A ver. Sí, lo del next sí anduvo, el otro no. Espera. El Focus Cycle Root me parece que no era. Pero lo del Next Focus Soul, sí. Es que tiene que haber un Focus Cycle Root Sí, que es la ventana. Ahí está. claro. Ahí está, ¿ven? Hice clic ahí y ahí cambié que el check del TXT salta al checkbox, el checkbox al agregar. Ahí está. Y del agregar lo voy a poner que vuelva al TXT apellido. Ahí está. De este al TXT apellido. Ahí está. Entonces, para asignar el orden, es con la propiedad esa, el next
Next Focusable Component. ¿Sí? Ahí van poniendo de cada uno hacia dónde tiene que saltar el tab. Es un poco más de trabajo que con Visual Studio, era un poco más fácil eso, sí. Pero bueno, también se lo puede hacer simplemente con esa manera. Igual, normalmente el orden que pone es de arriba para abajo. O sea, normalmente el orden va a ser el adecuado y solo si hay que cambiar algo, asignamos en ese caso. Bueno, gente, para terminar, acá con el teórico, les quiero mostrar cómo hacemos para manipular los datos que el usuario cargue. Supongamos que acá en el botón agregar queremos que efectivamente nos muestre, así con un message dialog, todo lo que el usuario cargó. O sea, acá le vamos a inventar algo más. Apellido, bueno, apellido y edad, no. Ahí. Que la persona solamente cargue esas dos cosas. Entonces el botón agregar debería obtener lo que el usuario cargó. Esto va a funcionar igual que con .NET. El cuadro de texto va a tener una propiedad llamada text. Entonces, si yo quiero obtener el apellido, puedo guardarlo en una variable, apellido igual a txt apellido, punto, pero no puedo poner punto text, porque eso es una propiedad privada. Entonces, ¿cómo hago para obtener una propiedad privada? Tengo el método getText. Y con eso obtengo lo que el usuario haya escrito en el control. En el caso de la edad nos pasa algo parecido. Pero ¿qué ocurre con la edad? El método getText es un string. ¿Cómo hacíamos con .NET para hacer esta conversión? Decíamos convert .toInt32. También en .NET lo hacíamos con aplicaciones de consola igual, ¿no? ¿Dónde está este objeto convert? Acá en Java no se llama convert. ¿Qué tenemos que hacer acá? Integer.parseInt. Y este método hace lo mismo, se llama así, pero hace lo mismo. Recibe una string y nos devuelve un entero con lo que valga. Si lo que cargó no se puede convertir a una string, se clava. Y cada clase tiene, cada tipo de datos tiene un método similar. Tenemos float.parsefloat, tenemos, que no sé qué otro tipo nos podría hacer falta. Y no mucho más. Si queremos cargar un boolean, no cargamos boolean, ¿qué hacemos? Ponemos un check. O sea que rara vez nos haga falta hacer conversiones más allá de lo que es convertir a un int, convertir a un float. Si tenemos eso, ya podríamos hacer algo con las variables. Ya tenemos los datos que cargó el usuario en las variables, los podríamos operar. Por ejemplo, a ver, los voy a mostrar por ahora, ¿no? Mensaje igual a ingresó su apellido. ¿Sí? En este caso, bueno, hago un cartelito como para ver qué es lo que cargó. Podría haber concatenado todo acá adentro, pero no quería que la línea fuera tan larga. A ver. Ahí está, apellido. López. Edad, no sé, 23. Agregar. Y ahí tengo efectivamente el dato que cargué. Por lo tanto, ya podría operar con esos datos para hacer algo. Ustedes, imagínense, ¿qué es lo que podría hacer en la vida real ese botón agregar? Cargar los datos. Mandar los datos, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué podría hacer pensando en lo que hemos hecho en la materia? No vimos base de datos todavía. ¿Qué podría hacer esto? Y podría crear una instancia de persona, tomarle los datos exacto, cargar un objeto. Crear un objeto persona y pasarle en el constructor esos datos, por ejemplo, para crear un objeto persona, o lo que fuera. Y ese objeto meterlo a un vector. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hicieron en el
en el final de programación 1, o segundo parcial de programación 1, ¿qué hacían? Y creaban, no sé, ¿de qué era? ¿De la veterinaria? ¿Qué era? ¿Se acuerdan que hicieron el año pasado en programación 1? ¿Con Bota? Veterinaria, bueno, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? Y cargar todos los animales pacientes de la veterinaria. Y bueno, ¿qué hacían? Cargaban así un cuadro de texto, creaban una instancia de mascota o de paciente, y eso lo metían dentro de un vector. Nosotros hoy podríamos ya mismo estar haciendo esto. Martín ahora les va a mostrar cómo hacer para dibujar las ventanas, dibujarlas bien, porque acá lo hice así nomás, ¿no? Dibujarlas bien, cómo hacer para... claro, está bien lo que dicen ustedes, no, me confundí. Primer parcial del segundo cuatrimestre, ¿sí? Primer parcial del segundo cuatrimestre. Entonces, ¿qué hacían en esa ocasión? Cada vez que hacían agregar, creaban un objeto, lo llenaban con los datos que cargan los cuadros de texto, y ese objeto lo meten dentro de un vector. Nosotros sabimos cómo hacer composición, entonces tranquilamente podríamos hacer ejercicios como lo que estábamos haciendo hasta ahora, con una ventana, que cada vez que haga clic en aceptar, crea un objeto y lo meta en el método agregar de nuestra clase que compone. Y con eso ya tendríamos, y después obviamente mostrarlo de alguna manera en algún control adecuado para mostrar. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que acá tenemos un control que se llama list. Entonces podríamos hacer que cada... A ver cómo es esto. Me quedaron acoplados al borde. Podríamos hacer un control list que cada vez que haciendo agregar cargue un vector y que acá siempre muestre ese vector, por ejemplo.